Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. El día de hoy quiero hablar sobre el tema de la identidad autista, porque creo que esto causa una serie de preguntas y malos entendidos en algunas personas cuando decimos, ¿qué quiere decir la identidad autista? ¿O qué se expresa cuando una persona dice que es autista? En primer lugar, la identidad es un conjunto de rasgos y de características que hace que la persona sea de tal manera y no de otra, que haga que esa persona sea identificable. Pero también la identidad tiene que ver con aquello que yo puedo expresar y anteponer el pronombre personal yo respecto de mi propio ser. Yo soy. Puedo decir que yo soy peruano, puedo decir que yo soy hombre, puedo decir que yo soy ecuatoriano, puedo decir que yo soy budista, puedo decir que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que me van identificando a mí en cuanto a mi posición en el mundo y respecto de los demás. En ese sentido, es que una persona autista puede decir, yo soy autista. La primera cuestión, ser y no tener. Uno tiene cosas accesorias o uno tiene cosas que puede separar de la individualidad, de la propia identidad. Yo tengo un auto, yo tengo una casa, yo tengo una gripe. Se tienen las enfermedades. El autismo no es algo que se tenga, es algo que se es porque es algo inherente, característico de la persona que imprime la manera como procesa el mundo y la información de manera cognitiva, de manera afectiva, de manera sensorial. Y eso hace que su ser en el mundo, su vida en el día a día, la manera en que la percibe y la actúa sea diferente radicalmente de otras personas, de otros neurotipos. Ahora bien, dentro de la identidad hay cosas inmutables y cosas que van cambiando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el DNI que le llamamos acá, o en el carnet de identidad, hay una serie de datos sobre mí que no podré cambiar, están siempre ahí. Hay características que son biológicas, como que mi sexo sea masculino, o circunstancias históricas, como el haber nacido en Lima, ¿no? Que no podré cambiar, que son inmutables. Circunstancias, como digo, biológicas, históricas, que están ahí. Y hay otros temas de la identidad que, bueno, ese sexo masculino, cómo fui yo construyendo el ser hombre en esta sociedad, pues depende justamente de que he nacido en esta sociedad y no en otra. Hay partes de la identidad que uno puede ir construyendo y eligiendo, como ser, pertenecer, por ejemplo, a una religión o a un partido político, abrazar ciertas causas, y hay otras cosas que uno no elige. Dónde nació, su sexo, características biológicas y genéticas. El autismo es una de ellas, ¿sí? Una persona no elige o no puede elegir ser autista. El autismo no es algo que se pueda construir socialmente porque viene dado genéticamente, viene dado biológicamente. Ahora bien, igual hay unas circunstancias que son determinantes y otras que se van dando a lo largo del tiempo. Si bien es cierto, ese Ernesto que nació en Lima en el año de 1978 no es el mismo que este Ernesto que, bueno, en este momento está en Lima, siendo el año 2023. Hay una serie de cosas que han ido cambiando. Ahora, ¿cómo puedo unir yo eso que es inmutable de lo que es cambiante a través de la historia que me cuento? A través de lo que yo puedo ir narrando. Entonces, si bien nadie puede elegir ser autista, lo que sí puede elegirse dentro del autismo es cómo uno se narra ese autismo. No podemos elegir ciertas cosas de nuestra identidad, pero podemos elegir cómo nos contamos la historia de nosotros mismos. Entonces, puedo contar mi autismo como una tragedia o puedo contar mi autismo
como algo que me define y que imprime mi visión del mundo y que, sin excluir las dificultades y de los retos, me hace percibir las cosas a través de una serie de talentos y de características que otras personas no tienen, ¿no? La manera como narro mi historia, cómo me sitúo en el mundo para expresar que yo soy autista y esta es mi historia, es lo que puede definir de manera muy distinta la identidad. Entonces, cuando hablamos de la identidad autista, no queremos mencionar de que pertenece a ese tipo de identidades que en el ser humano pueden construirse. Es una identidad, ¿no? Determinante, es una identidad inmutable, pertenece a lo dado biológicamente, a lo dado genéticamente. Pero lo que puede cambiarse de esa narrativa es cómo la persona cuenta, pasar del tener algo o creer que se tiene algo al ser algo, al poder decir yo soy y esta es mi historia, y esta es mi historia sobre mi autismo. Y claro, la identidad del ser humano tiene una serie de características. La nacionalidad, la religión, las tradiciones, la genética, el sexo, el género, etcétera, etcétera. Pero hay algunas que imprimen una visión del mundo muy diferente. Una cosa es cómo percibe la realidad y el mundo y la procesa y está en el mundo un neurotípico que un autista. Entonces, ¿cómo no va a ser no solamente parte esencial de la identidad, sino fundamental la manera como percibo el mundo? Y poder decir que uno es esa forma en la cual uno percibe el mundo, uno procesa los afectos, uno siente y uno está en el mundo. ¿Por qué tendría algo de malo poder decir que se es autista? Usted no dice yo tengo peruanidad o yo tengo españolidad, pues, como ya decía hace muchos años Jim Sinclair, ¿no? Cuando hablaba sobre el lenguaje de la persona primero, ¿no? Un heterosexual no dice yo tengo heterosexualidad y así. Si hay una serie de rasgos y características de nuestra identidad que la contamos como lo que somos, ¿por qué no habría un autista de contar aquello que define cómo percibe el mundo y cómo se vincula en el mundo, cómo se encuentra en el mundo de la vida? ¿Por qué esta persona no podría hablar del ser autista? Y que su identidad como ser humano está atravesada radicalmente por el autismo que le permite contar una historia de una manera que no la contará ninguna otra persona. Entonces, yo creo que es tremendamente importante entender esto, ¿no? Cuando hablamos del autismo como identidad, hablamos de algo determinante en la biografía, en la estructura de la persona, pero al mismo tiempo algo que puede ser no construido, porque el autismo no es algo que se construye, pero lo que sí podemos construir es la forma como narramos nuestra visión de nosotros mismos y la forma como nos vinculamos con todo el universo simbólico con el que convivimos durante nuestro paso, ¿no? Por esta existencia. Esto es lo que les quería comentar el día de hoy y con ustedes será hasta la próxima semana.